A ti que te gusta el romance, el melodrama, esas series que te sacan lágrimas, el amor vívido entre dos personas, el dilema entre el bien y el mal, y otras tantas situaciones un poco más exageradas. Te dejo estos dramas, algunos con audios en español, para que te entretengas, solloses y grites de alegría por un largo tiempo. ¿Qué tal, muchachonas y muchachones? Espero que muy bien. Hoy te presento 26 dramas coreanos disponibles en Netflix. My Only Love Song. Son Soo-yoon es una actriz de estas que tiene el dinero y el estatus en primer lugar y piensa que le puede llevar a cualquier lugar que desee. Es presumida y no le importa más nadie que ella misma. Hasta que de repente, por huir de unos periodistas de un templo donde estaba grabando unas escenas de una película, sube a un vehículo con unos retrovisores bien interesantes y me preguntan que aparentemente es una máquina del tiempo, pues le transporta hasta el siglo VI, donde conoce a un hombre que también ama el dinero al igual que ella, pero que a diferencia, este es muy bondadoso y generoso con los más necesitados. En esta época es donde todo el drama se desarrolla. La serie, estrenada en 2017, tiene comedia y romance. ¿Cómo no? Con 20 capítulos y aproximadamente 30 minutos por cada uno. ¿Estás ready para la aventura? Ah, sí, y tiene audio en español. ¿Por qué me encerraron en este lugar? Eres una mujer loca. One Spring Night. Y si tuvieras una relación de estas aburridas, monótonas, rutinarias, pero a la vez bien estables, y un día de la nada entras a una farmacia y conoces a este hombre que te mueve el piso, y aparte de que estás en una relación, ¿este men tiene un hijo? ¿Dejarías todo por un nuevo amor que para esta cultura coreana es muy mal vista, por lo que estarías tachada por doquier? Pues esto es lo que ha de enfrentar nuestra prota Lee Jeong-in, cuando producto de una noche de tragos tiene resaca, y va por unos medicamentos cuando se topa con Yoo Ji-oh, haciendo clic casi de inmediato. La serie es muy emotiva y claro que romántica. La fotografía no es tan exagerada, con colores más bien cálidos, cosa que se aprecia. Tiene 16 capítulos, eso sí, con una duración entre 60 a 70 minutos aproximadamente. Amor y matrimonio. Esta serie está del lado contrario de la anterior, en el hecho de que quien decide cuidar por sí misma es la protagonista a su hijo. Amor y matrimonio tiene tintes novelescos con muchos altercados alrededor de la decisión de ser madre soltera de Cha Ji-yeon, quien queda embarazada del chef Park Tae-yoon, luego de entrar en un romance con ella, pero no respondió muy bien que digamos a la noticia de que sería padre, lo que lleva a nuestra afamada presentadora de noticias a decir que su embarazo fue concebido por inseminación artificial, y teniendo que afrontar una sociedad donde es mal visto y repudiado que una mujer tenga un hijo siendo soltera. Este drama nos transporta a todas las dificultades que tienen que afrontar estas mujeres en tales situaciones, desarrollando la historia en 16 capítulos que promedian 60 minutos cada uno. Something in the Rain nos presenta la historia de Jo Jin-ah, una treintañera supervisora de tiendas que vive un mal momento laboral y cuya familia no deja de presionarla para que se case. Luego de una ruptura dolorosa, Jin-ah conoce al hermano pequeño de su mejor amiga, Seo Jong-i, que acaba de volver tras 3 años en el extranjero y que roza los 30 años. Pese a la diferencia de edad entre ambos, ellos se empiezan a enamorar en una relación que tendrán que ocultar. Tiene una temporada con 16 capítulos entre 60 a 70 minutos. Oh My Ghost, y tal como el título, es una serie divertida e irreverente que nos adentra en la vida de dos chicas. Por un lado, la protagonista, Na Bun-sum, asistente de un afamado restaurante donde tiene muchos problemas por quedarse dormida en medio del trabajo, además de ser ultra tímida, cosa que cambia cuando otra chica, un fantasma que entra en su cuerpo. Este fantasma no ha querido pasar al más allá porque murió virgen y busca tener ese especial encuentro antes de partir. Por cierto, Na Bun-sum no puede dormir debido a que esta puede ver y sentir espectros fantasmales que le persiguen a toda hora. Al parecer, este don o maldición es de familia, ya que su abuela es una chamán. Estrenada en 2015, Oh My Ghost te mantendrá frente a la pantalla en cada uno de sus 16 capítulos, con todas las ocurrencias y problemas en las que se irán enredando a lo largo de los 60 minutos de cada capítulo. No es un secreto para nadie las tensiones existentes entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora imagínate que dos personas, cada uno perteneciente a uno de estos países, se llegaran a conocer y también enamorar. Pues esto es lo que pasa con los protagonistas de Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, donde por un accidente, Jeon Se-ri,
Mientras volaba en parapente, aterriza en Corea del Norte y para evitar que el ejército de dicho país le capturara, un oficial, Ri Jung-hyuk, le ofrece su ayuda para que pueda volver a su país, pasando otras cosas en el medio. El rey, monarca eterno. Fantasía, drama, romance, mundos paralelos, engaños y más es lo que tiene esta serie emitida en este 2020. Por un lado, Corea es un imperio donde su emperador, Lee Won, y por el otro, el detective de la dimensión actual de Corea, Jong Tae-woo, se unen para derrotar al demonio que ha abierto el portal que une a ambas dimensiones para poder hacer todas sus atrocidades en cada uno de estos mundos. Ellos lucharán para volver a cerrarlo y acabar con el mal que ha soltado. La serie se encuentra con audio en español, con 16 capítulos de 70 minutos como promedio. 같이 가자. 게임 파티에 오신 여러분 모두를 Busted. En este programa, los protagonistas son detectives ficticios que tendrán que resolver diferentes enigmas, asesinatos, desapariciones, búsquedas del tesoro. En cada episodio tendrán casos diferentes en el que tendrán que usar todo lo que está en su entorno para llegar a la solución y habrán apariciones especiales de estrellas invitadas para agregarle más color al asunto. Crímenes ficticios y problemas donde los protagonistas, una serie de actrices y cantantes de televisión, tendrán que fingir que son algo parecido a Sherlock Holmes para resolver los enigmas. Un programa diferente estrenado en 2019 que tiene un arsenal de 2 temporadas con 20 capítulos en total y con una duración entre 70 a 80 minutos. ¿Listos para las investigaciones? Dinero, ambición, un legado y, por supuesto, amor. Son algunos de los condimentos que tiene este drama coreano estrenado en Netflix el 2016, donde Seo Jin-kyung es una mujer muy hábil en los negocios que está decidida a recuperar la empresa que su padre perdió ante sus 2 amigos hace algunos años, y en el proceso crear su propio imperio, esto sin importar lo que tenga que hacer para lograrlo. Por otro lado, Park Won-woo es el hijo de uno de los amigos que traicionaron al padre de Seo y heredero de sus propiedades y negocios. Este está perdidamente enamorado de ella desde el día en el que se conocieron. Y Lee Se-jin, una chica que quiere salir de su mala situación económica, teniendo más de un trabajo para lograrlo, hasta que conoce a Seo, quien la emplea por tiempo completo ayudando a solventar sus problemas económicos, pero el detalle está en que entra en un dilema ético de si seguir bajo el mando de una persona tan ambiciosa como Seo, o escuchar a su conciencia. Tiene 10 episodios de 60 minutos cada uno. 그럼 그 여잔 풀어주지. 끝발 낮은 카드로 풀베팅하시네. I want you, I need you more. One More Time. ¿Te gustan los grupos K-pop? Pues esta es tu serie. El protagonista es el cantante de la banda Infinity, Kim Myung-soo, quien actúa por primera vez ante las cámaras y, como es de esperar, estará repleta de canciones en cada episodio, tanto en solitario como con la banda. Pero entra en un dilema cuando le llaman de un gran sello discográfico y tiene que dejar la banda para ello. Además, sumándole que su novia muere ese mismo día y entra en un bucle temporal donde repite el mismo día infinidades de veces. ¿Podrá salvar de la muerte a su novia? ¿Romper el bucle y triunfar fuera del sello? Pues descúbrelo en sus 8 capítulos de 30 minutos cada uno. Hola, mi amor. Han Se-young es una chica solitaria y fría que, debido a una muy rara enfermedad llamada prosopagnosia, no puede reconocer el rostro de las personas, lo que le ocasiona mayor dificultad para relacionarse con otros. Ella es subdirectora de una empresa de lentes, es muy responsable con su trabajo y sus clientes, manteniéndose siempre a la vanguardia en dicho sector. Pero todo esto da un giro de 180 grados cuando un inventor desarrolla unos lentes que le permiten a Han ver un holograma llamado Holo. Sí, muy original. Por cierto, con la misma apariencia de dicho inventor, lo que ocasiona que en el transcurso de los 12 capítulos, con una duración que oscila entre los 50 minutos, ellos se vayan creando una bonita amistad. Y, por cierto, puedes disfrutarla con audio español. Obsesionado con Han Soo-jan. ¿Por qué ustedes se besaron? ¡Cállate, idiota! Cenicienta y los 4 caballeros. Con este capítulo es de esperar que haya una damisela con una historia parecida a la que ya conocemos de Disney. La única diferencia es que tiene 4 caballeros en vez de 1. Eo Ah-won es una chica que está a punto de entrar en la universidad y, para cumplir con el deseo de su madre, quiere estudiar para convertirse en una gran maestra.
pero su progenitora muere en un incendio y su padre se casa con la madrastra malvada y su hija que le hacen la vida a cuadritos a nuestra prota, quien tiene que trabajar para pagar sus estudios, pues según la malvada madrastra no pueden costeárselos. Y es en uno de estos lugares donde elabora que conoce a uno de los 4 millonarios caballeros quien le convence para que sea su prometida de a mentirillas, o sea, falsa, solo por una noche. Pero no tiene en mente que el abuelo de estos quedaría encantado con ella y ocasionaría que se mude a una gran mansión. ¿Qué pasará de aquí en adelante con nuestra Cenicienta moderna? Pues entérate en el desarrollo de sus 16 capítulos. Suits, versión coreana. Y bueno, es la creación homónima de la serie Suits estadounidense, donde un chico que con gran inteligencia y con una memoria fotográfica impresionante y que tiene el sueño de ser abogado, logra por accidente entrar a una entrevista de trabajo con un maletín lleno de marihuana en su regazo y sorprender a Harvey Specter, el mejor abogado de Manhattan, consiguiendo el empleo. En este caso, la serie es protagonizada por el actor Jang Dong-gun, quien interpreta a Choi Jeon-seo, la versión asiática de Harvey Specter, y Park Hyun-sik encarna al joven Go Jeong-gu, la versión coreana de Mike Rouse. Jefe introvertido. La serie se centra en Heo Hyun-ki, quien, a pesar de ser el CEO de Brian, una de las más importantes empresas de relaciones públicas, es una persona extremadamente tímida, por lo que debido a su personalidad, incluso ni sus empleados le conocen. Por otro lado, Chae Ro-won es una chica energética y agradable que comienza a trabajar en la compañía de Hyun-ki para descubrir la verdadera razón por la cual su hermana mayor se quitó la vida y vengarse de los responsables. Al inicio, Ro-won quiere destruir la empresa, sin embargo, conforme va conociendo a los empleados y a Hyun-ki, se da cuenta que estaba equivocada. Poco a poco, Ro-won comienza a enamorarse del tímido Hyun-ki, a quien intentará ayudar a salir de su zona de confort, relacionándose con los demás y experimentando cosas nuevas. 은하계라고 합니다. 그 유명한 갑질을 눈앞에서 보니 확실히 아우라가 달라. 극심한 어려움이 좀 있어. Mi romance secreto. Él es un chico rico que le encanta la parranda y tener encuentros ocasionales con chicas sin ningún apego emocional. Pero todo esto da un vuelco cuando pasa una noche con Lee Ju-mi, una chica de 25 años muy conservadora quien descubre que su madre fue una actriz erótica, ocasionando que sufra bullying por esta razón, y que, a su vez, se le importe poco ponerse maquillaje, arreglarse mucho y que sea fuera de lo normal. Luego de esta noche, como si fuera por arte de magia, Cha Jin-wook cambia radicalmente, convirtiéndose en poco tiempo en un hombre de negocios, hasta que por cosas del destino se encuentran nuevamente, al ella empezar a trabajar como nutricionista de la cafetería de su empresa, volviendo a tener esa atracción física nuevamente, a pesar de todo el tiempo transcurrido. ¿Qué pasará con ellos? Este drama tiene 14 capítulos con 40 minutos cada uno. Itaewon Class. Es un drama donde la comida y las riñas están a la par. Park Se-roji defiende a un compañero de clase que está siendo golpeado por Geun-woo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero el gran problema es que este último es el hijo egoísta y despiadado del jefe de un restaurante donde trabaja el padre de Park, a quien Geun-woo ocasiona que despidan por Park no disculparse por su hazaña heroica en defensa de su colega. Además, también ocasiona que su padre muera en un accidente. Luego Park, le da una golpiza y acaba siendo arrestado. Cierto tiempo después, que cumple su condena con toda la rabia por lo sucedido, tiene en mente destruir a quien le provocó tanto mal en su vida, mudándose a Seúl y abriendo un restaurante así como hizo su padre. Esta tiene 13 capítulos con un promedio de 70 minutos cada uno. Está bien no estar bien. It's okay not to be okay, como se le conoce también en inglés. Esta serie aborda el tema de la mente humana, o más bien, un psiquiatra con gran habilidad social y con todos los power ante las mujeres, además de cuidar fielmente a su hermano autista, pero que no cree en el amor, y una escritora famosa que no conoce el amor, pero que es egoísta, arrogante e engreída con problemas de trastornos de personalidad antisocial, y que a pesar de todo esto se encuentran y conectan en una relación que a lo largo de los 16 capítulos se irá desarrollando a pesar de que ninguno de los dos lo estaba buscando. 그 여자 무서웠어? Boys Over Flowers.
Es una historia con 25 capítulos más algunos especiales que narra cómo, un día, una chica se lanza para salvar la vida de una persona que se iba a suicidar. Este acto ocasiona que toda la ciudad la reconozca y ofrezcan una beca para estudiar en una exclusiva escuela. Pero luego, esta sufre maltratos y discriminación por sus compañeros, ya que ella no es rica al igual que ellos. En esta escuela se encuentran los 4F, o Boys Flowers, quienes son los líderes del lugar por su aspecto físico y nivel económico. Bueno, más bien, el nivel económico de los padres. Pero esto va cambiando luego de que Yandy y ellos se conozcan, pero no sin antes pasar por peleas, traiciones y muchos secretos de por medio. Herederos. Siguiendo la línea de los adolescentes ricachones y los dramas escolares, Herederos gira en torno a un grupo de jóvenes estudiantes de la élite privilegiada, quienes son los herederos de importantes empresas de Corea del Sur. Kim Tang, heredero del grupo Heduk, es enviado por su hermano, quien quiere usurpar el título de heredero, a Estados Unidos para estudiar. Una vez ahí, conoce a Cha Eun-sang, una chica de clase baja que ha viajado a buscar a su hermana. Kim Tang se siente atraído por ella, sin saber que es la hija de la ama de llaves de su familia. Además, Kim Tang se encuentra comprometido con Rachel Jo, la hermana de Choi Jong-doo, heredero de la empresa hotelera Zeus. Jong-doo odia a Kim Tang y para fastidiarle intentará hacerle la vida imposible a Eun-sang, sin tener en cuenta que acabaría enamorándose de ella. 뭘 제대로 받는다 나. 이 집에 제 어머니가 어디 있나? 이 무시를 당한 것도 못. Boss. Si te gustan los dramas policíacos, un poco de suspenso y un tanto de misterio, Boss te encantará. Con 16 capítulos de 60 minutos aproximadamente, se centra en la vida de dos agentes policiales. Un detective muy conocido quien encuentra a su esposa asesinada una noche. Ya con el paso del tiempo, la herida irá cicatrizando poco a poco. Y luego conoce a una agente experta en hacer perfiles criminales por medio de su voz, quien también perdió a un ser querido por un asesino serial. Estos se unen al trabajar en la central de llamadas 112 Golden Time y terminan tras aquel criminal responsable de la muerte de sus parientes. Y algo más. My Wrong Way. Seo Young es una joven brillante y alegre que saca pésimas notas en el instituto, pero que sueña con convertirse en modelo. Sin embargo, su escasa estatura y pobres dotes le hacen fallar todo casting al que se enfrenta. A pesar de todo, su mayor sueño es lograr desfilar un día junto a su ídolo, el famoso modelo Jang Beom. Jin Wook es el más reclamado supermodelo masculino del momento. Un asunto del pasado le hace esconder su buen corazón con un mal carácter y altanería. A pesar de las apariencias, siempre procura usar sus contactos y fama para ayudar a sus compañeros de piso, entre ellos su mejor amigo Jean Beom. Seo Yeon y Jin Wook se conocen en un casting para un programa de televisión, donde el rechazo de Jin Wook hace mella en Seo Yeon. Deprimida, acude junto a su mejor amiga a un karaoke, donde vuelve a coincidir con el modelo. Un curioso incidente cambiará la forma de pensar de ambos respecto al otro. Y por cierto, tiene audio español. Entre las chicas del secundario. ¿Crees que eso ya se terminó? Ellas me reconocen mucho. Las fans me mandan regalos. Pero aún así es como algo surrealista. ¿No estás celoso de que Jae Beom sea más popular? Los gritos de unas chicas no significan nada. Save Me o Sálvenme. En un vecindario, Lee Sang-mi se ve acorralada por un grupo de personas y atemorizada susurra las palabras «Sálvenme», palabras que son escuchadas por un grupo de chicos quienes tratan de ayudarla, dando pie al drama, pues estas personas que asedian a Sang-mi son miembros de una especie de culto bajo el mando de Jung-ki, ocasionando con su acto heroico que la desgracia se encuentre sobre ellos. La novia del dios del agua. La fantasía y el amor se funden en una historia basada en el cómic Bride of the Water God, donde un dios se hace de carne y hueso ya que para reclamar su trono tiene que encontrar 3 objetos sagrados, perdiendo sus poderes al llegar a la tierra y teniendo que buscar la ayuda de una chica que por su linaje está obligada a servirle. Esta es Yu Sua, que no cree una sola palabra de lo que éste le dice, tomándolo por loco. ¿Qué pasará con este dios y la humana? Según el título, será su novia. ¿No te intriga saber cómo es que llegan a esto? Pues descúbrelo en cada uno de sus 16 capítulos. 이름 석자 적기 그렇게 어려워? 말하면 안 돼.
총을 쥐면 Chicago Typewriter. Luego de que un famoso escritor consiga una vieja máquina de escribir, comienza a tener estos extraños sueños, recuerdos que no son de él sino de algún tipo de ancestro o vida pasada. Para su sorpresa, esta máquina tiene en su interior a un fantasma que le pide finalizar la novela que había comenzado, una historia sobre sus vivencias en la década de 1930 durante la ocupación japonesa coreana, ayudando en el proceso a encontrar la verdadera razón de su muerte y por qué es el único que no ha podido reencarnar. 있어. 그런 사람이 100년 가까운 세월 동안 너만 기다려왔던 사람. 아버지 하나도 없어요. ¿Era amor? ¡Ey, no te confundas! Ese es el título. Y se trata de una madre soltera con ya 14 años sin una aventura amorosa y endeudada hasta la cabeza. Sí, por ahí va el asunto. Y es que Nao Jung, luego de trabajar en un sinfín de lugares para mantener y dar todo lo que necesita a su preciada niña, logra obtener el puesto de productora para una compañía de películas, pero todo se pone de color hormiga cuando el director de esta empresa huye y le deja todas las deudas a ella. Ahora teniendo que pagar una deuda que no le corresponde, y en medio de todo esto se va topando con diferentes hombres, 4 en total, que estarán tratando de salir y estar con ella, pero ¿cuál de ellos será la mejor apuesta? Ah, un dato. Uno de estos es a quien ella le debe dinero. 오랜만이다 노예정. 거기가 전쟁터인지도 까맣게 모르고 무기도 없이 The Liar and His Lover. 머릿속에 있는 소리를 Él es un mentiroso de primera, gran compositor de canciones, y ella una chica de secundaria que es rechazada en numerosas ocasiones por él, pero con una gran voz, don que ocasiona que poco a poco este se vaya interesando por ella. Él se hace conocer por K, y su nombre real es Kang Ha-yeol, y ella es Jun-soo Rin. Mira cómo a través de los 16 capítulos va cambiando el rechazo hasta el amor. 엄마가 그 사람 만나게 해준 거지. 작전은 잘 끝냈냐? 다시 만나고 싶어서 일부러 얘기 안 한 거 아니겠지? 오늘에서야 알았어. 널 만나고 싶